¿Qué es lo que más deseas en la vida? La respuesta a esta pregunta varía de persona a persona, pero podríamos resumirlo, la variedad de respuestas en 3 palabras: salud, dinero y amor. Me detengo un momento en la segunda palabra en cuanto al dinero, en cuanto a las riquezas. Las riquezas tendrán la capacidad de poder satisfacer el corazón del hombre. ¿Tendrá esa capacidad las riquezas? Permíteme responder a esta pregunta a través de la experiencia y de las palabras de 4 multimillonarios. El primero de ellos, William Henry Vanderbilt, 1885, expresó lo siguiente: la administración de más de 200 millones de dólares es un peso bastante grande como para anonadar cualquier cerebro. Es tan aplastante que puede llegar a matar a un hombre. No encuentro ningún placer en ello. Juan Jacobo Astor, miembro de la prominente familia Astor, quien moriría en el RMS Titanic, por sus siglas en inglés, que traducido al español vendría a ser el buque del Correo Real. En 1912 moriría este personaje y expresó lo siguiente: soy el hombre más miserable de la tierra. Nuestro tercer multimillonario es un magnate petrolero, John Davidson Rockefeller, el patriarca de la familia Rockefeller. Expresó lo siguiente: he hecho muchos millones, pero no me han traído ninguna felicidad. Gustosamente los cambiaría por aquellos días cuando me sentaba en mi mesa de trabajo allá en Cleveland, con un sueldo de $3 a la semana y me consideraba rico. Y nuestro último multimillonario es Henry Ford, pionero y fundador de la compañía de motores que lleva su nombre o su apellido. Expresó lo siguiente: el trabajo es el único placer. Y es solamente el trabajo quien me mantiene con vida y le da sentido a la vida. Yo era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico. Alguien hizo la siguiente observación en cuanto a los multimillonarios. Los multimillonarios rara vez sonríen. Y nuestro Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. La vanidad y el vacío que envuelve a las riquezas. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Y qué de tu libertad? ¿Te has detenido un momento y has pensado si realmente eres un hombre libre? ¿Si realmente eres una mujer libre? ¿Eres un hombre libre de temores e inseguridades? ¿Eres un hombre libre de rencor y falta de perdón? ¿Eres un hombre libre del pensamiento popular, de dogmas y de tradiciones? ¿Realmente eres un hombre libre de todo ello? Existe una libertad que no posee el hombre natural, pero que sí posee el cristiano. Existe una libertad que proviene de Dios a través de Jesucristo y descansa en el hombre regenerado. Esta libertad te libra del pecado y del mundo. Esta libertad te da seguridad, dirección y esperanza en un mundo lleno de desesperanza.
¿Eres un hombre realmente libre? Si has respondido a esta pregunta, ya sea mentalmente o verbalmente, examinémonos a la luz de las Escrituras qué tan cierto es tu respuesta, qué tan veraz es. El día de hoy quiero hablarles sobre la libertad que solamente proviene de Dios. El apóstol Pablo tocaría este tema y los expondría y llamaría a sus lectores a lo siguiente. Pero primero vamos a la epístola que él escribiría a los Gálatas en el penúltimo capítulo y vamos a leer los 15 primeros versículos. Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Si tienes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia o puedes prender tu Biblia. Te sugiero que me acompañes. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo, luego de haber fundado estas iglesias allá en Galacia, se enteraría que falsos maestros, los judaizantes, estaban distorsionando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él escribiría esta carta recordándoles a los Gálatas y por supuesto también recordándonos a nosotros, el pueblo cristiano, que debemos permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha dado. Tres cosas llama a sus lectores. Primero, permanezcan firmes, les dice, en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Segundo, y no presten oídos a aquellos que les exigen circuncidarse. No les presten oídos. Y tercero, ejerzan esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres en amor, los unos con los otros. En base a estos tres principios o tres partes que he dividido este mensaje, vamos a desarrollarlo. Primero, el apóstol Pablo llama a sus lectores y les recuerda: permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no vuelvan otra vez, les dice Pablo, a colocarse el yugo de la esclavitud. Analicemos esta primera parte del sermón que habla sobre la libertad que proviene de Dios, que descansa en el Hijo de Dios, en la persona regenerada, en el cristiano. Pablo le dice: estén firmes en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Pregunta: ¿quién en su sano juicio, después de haber pasado 20 años en prisión, obtiene su libertad y luego que obtiene su libertad desearía otra vez ir a prisión? Escucharía a ese hombre decir: ¿cómo extraño estar prisionero? ¿Quién en su sano juicio desearía otra vez, de haber pasado 20 años en prisión, privado de su libertad,
otra vez volver a ser prisionero. Y lo llevamos al plano espiritual. ¿Quién después de haber permanecido esclavos del pecado, de sus deseos, de sus concupiscencias, de sus pensamientos, de su yo natural, después de haber permanecido por más de 20, 30 años, 40, 50 años en su pecado, esclavos de su pecado, luego que el Señor Jesús los rescatara de su esclavitud y les diera la libertad que solamente procede de Él, desearía otra vez volver a ese estado de esclavitud? ¿Quién en su sano juicio desearía? Pero por sorprendente que sea, muchos cristianos de alguna manera quieren volver a esa situación. Y viven como no como hombres o mujeres libres, sino viven como esclavos. Esclavos. Y vamos a ver de qué. Tú te preguntarás, pero yo no soy un hombre, yo no soy un esclavo, yo no soy prisionero, yo no estoy tras barrotes, quizás no físicos, pero sí estás tras barrotes mentales y tras barrotes espirituales. Permíteme recordarte lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el verso 8 del 31 al 37. Vamos a Juan. Y vamos a ir hasta el capítulo 8 y vamos a dar lectura desde el verso 31 al 36 para ver si somos realmente libres o no. Juan 8, 31 y 36, escucha. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permíteme recordarte o informarte que a la luz de las Escrituras, todos los hombres nacen esclavos de su pecado. Y solamente llegan a ser libres cuando conocen la verdad. Cuando el Hijo los libertare, serán hombres y mujeres verdaderamente libres. Pablo les dice a los Gálatas, Cristo nos hizo libres, permanezcan firmes en esa libertad. No vuelvan otra vez a colocarse el yugo y a sujetarse otra vez al pecado, a la esclavitud. No lo hagan, le dice Pablo. Permanezcan firmes en esa libertad. Y Pablo ahora pasaría a tocar el tema sobre la circuncisión, sobre la ley. Porque estos falsos maestros, estos judaizantes, estaban distorsionando el Evangelio de Jesucristo. Estaban diciendo, no es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que tienes también que guardar las obras de la ley. ¿Cuáles eran esas obras de la ley? Circuncidarse, dietas alimenticias, guardar días festivos. Pablo les dice, Cristo nos hizo libres de todo eso. Y él pasaría a exponer lo siguiente. Ellos predicaban una libertad condicionada por la circuncisión cuando Cristo no nos enseñó. Pablo les dice, ustedes son libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Miren lo que dice el verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley.
Pablo le dice, muy bien, si ustedes quieren circuncidarse, pues el hecho de que quieran circuncidarse, ese mismo hecho les lleva a tener que guardar toda la ley de Dios. Porque el criterio de Dios es el cumplimiento perfecto de la ley. Si tú quieres circuncidarse, Pablo les dice, muy bien, quieres guardar un punto de la ley, este aspecto de la ley, que es la circuncisión en particular, muy bien, estás obligado a guardar toda la ley. Si tú guardas un punto de la ley, estás obligado a guardar los 613 preceptos y mandamientos que conformaban la ley de Moisés. ¿Hombre alguno ha llegado a cumplir la ley a perfección? Ninguno. Solamente Jesucristo la cumplió. Y el pueblo de Dios, los cristianos, cumplimos la ley, la perfecta ley de Dios a través de la justicia y los méritos de Jesucristo. Santiago en su epístola en el capítulo 2, en el verso 10, aclara este punto. Miren lo que dice. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Si tú quieres guardar un punto en específico de la ley, en este caso la circuncisión, estás obligado a guardar toda la ley. Ahora, si guardas este punto de la ley, tienes que cumplir toda la ley. Pero si solamente fallas en un solo punto, fallas en toda la ley. Cumple los 613 preceptos que componen la ley mosaica a la perfección. Y es el único medio para cumplir con la ley de Dios. Repito, hombre alguno no ha llegado a cumplir esa ley más que nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le recuerda eso a los Gálatas. Miren el verso 4. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien, le dice Cristo. De Cristo ustedes se desligan si quieren justificarse por la ley. O bien dos cosas, o bien ustedes son justificados por las obras de la ley, o son justificados por los méritos de Jesucristo. Y todos aquellos que quieran justificarse por la ley, en este caso circuncidarse, de Cristo se desligan. Es decir, se separan de Cristo, han caído de la gracia. O es por las obras de la ley que el hombre es justificado, o es por los méritos de Jesucristo. No son los dos. Y esto no tiene que ver con que uno pierda su salvación, porque dice, de Cristo os desligáis, se separan, y de la gracia han caído. No quiere decir que han perdido su salvación, sino simplemente confirma que esa persona nunca tuvo una fe genuina. Nunca. Y todas aquellas personas en ese entonces y actualmente que quieren justificarse delante de Dios por guardar términos, mandamientos y tradiciones y dogmas humanos, de Cristo se desligan y caen de la gracia. Solo el hombre regenerado entiende que ha sido salvo por el puro afecto de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Ese hombre ha entendido que nada bueno posee y que su salvación es enteramente del Señor. Versos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es la esperanza de justicia del cristiano? Que venga su Rey y su Salvador. Él vendrá por segunda vez. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Y Él dijo también que vendría por segunda vez y vendrá como Rey y como Juez. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Esa es la esperanza del cristiano, que un día vendrá el Juez justo a hacer la justicia en esta tierra. Por más que a veces veamos
tanta injusticia, tanto abuso fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y pensemos quizás, mira, ¿cómo se sale con la suya? Yo me esfuerzo tanto y en vez que me vaya mejor, me va peor. Ten en cuenta que aunque aparentemente el impío o el hombre malo o el hombre injusto se sale con la suya, entre paréntesis, al final su camino es de muerte. Y al final el Dios justo hará justicia. Así que adelante nada más. Y el verso 6, Pablo les dice a los Gálatas, mira, ni la circuncisión vale algo. Y ni la incircuncisión vale algo. Solamente la fe por amor. Por amor de Dios. Nosotros somos salvos por el amor de Dios plasmado en su Hijo Jesucristo. Si te circuncidas, de nada vale. Si no te circuncidas, tampoco vale. Sino la fe en amor. Sino el amor con que Dios nos amó. Y ese es a través de la persona de Jesucristo. En el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Ustedes estaban bien. Estaban creciendo en el camino de la gracia. Estaban creciendo en el camino del Señor. ¿Y quién los estorbó en su carrera? ¿Quién? Pablo siempre compara la vida cristiana con una carrera. Esa es la vida cristiana. Y él mismo lo deja ya plasmado en su segunda carta que escribiría a Timoteo, en el capítulo 4, ya al final de su vida. Podemos observar cómo Pablo comparó la vida cristiana con una carrera. Él ya en el capítulo 4, en la segunda carta a Timoteo, al final de su vida y al final de su ministerio, lo dijo de la siguiente manera. Y le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán, dicen, maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad y los llevarán hacia las fábulas. Y le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo nuevamente se dirige a él, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que me dará aquel día el juez justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Amén. Maravilloso es el Señor. Y Pablo le recuerda que la vida cristiana es una carrera. Y al final de su vida y su ministerio él pudo decir, he acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Muchos realmente empiezan la vida cristiana muy bien, pero pocos terminan bien. Pocos terminan bien. Estas son unas palabras para los recién convertidos al cristianismo, para los bebés espirituales, para aquellos que recién están dando sus pasitos espirituales. Permítame recordarte que tú debes saber y debes entender que el maligno hará todo lo posible por desviarte y sacarte del camino de Dios. Entiende que cuando un hombre entrega su vida a Jesucristo, el maligno lo declara la guerra a muerte, y es una guerra diaria y constante. Pero lo maravilloso de todo esto es que solamente son intentos, son manotazos de ahogados, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni lo presente,
ni lo creado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ten presente eso, que el enemigo está en constante lucha con los hijos de Dios. Ten una mentalidad de soldado. Versos 8 y 9. Esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura, leuda toda la masa. Acá dice Pablo. Le dice, mira, aquel que los está persuadiendo a que distorsionen el evangelio, aquel que les está exigiendo, en este caso en particular, circuncídense, circuncídense, ese que está persuadiendo, esa persuasión en primer lugar no procede de Dios. Y en el verso 9 dice, mira lo que dice Pablo, un poco de levadura, leuda toda la mesa, perdón. Esta persuasión no procede de Dios, sino procede de los falsos maestros, de los judaizantes, de aquellos que no están conformes con el sacrificio de Cristo, sino que hay que agregarle las obras de la ley. Como dije hace un momento, tienes que circuncidarte, tienes que hacer dietas alimenticias, no comas este tipo de carne porque son inmundas y tienes que guardar estos días festivos para que complementes el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esta persuasión no proviene de Dios, sino de estos falsos maestros y de estos judaizantes. En ese entonces, y por supuesto ahora en la actualidad, también existen personas así. No es suficiente la gracia de Dios, no es suficiente la fe en Jesucristo para obtener la salvación, sino que ellos dicen, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo colaboro a mi salvación? Ya todo fue hecho, solamente acepta ese regalo divino de parte de Dios. Y en el verso 10, yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que seas. El Señor será fiel para proteger a sus hijos. Él será muy fiel. Dice que aquella persona que está causando esta persuasión, esta división, que está leudando toda la masa, que está infiltrando falsas enseñanzas, que está distorsionando el evangelio de Dios, dice que va a recibir lo que le corresponde. Miren, verso 10, dice que os llevará, dice, más el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Aquel perturbador va a llevar la sentencia quien quiera que sea. Pablo lo dijo también acá en su misma carta, que si alguien viene predicando un evangelio diferente al de Jesucristo, ya sea un ángel del cielo o él mismo, el tal sea anatema, le dice Pablo. No lo escuchen, no presten oídos, ese no es el evangelio de Jesucristo. Y ese perturbador llevará su sentencia quien quiera que sea un hombre, sea un ángel, sea quien sea, va a llevar su sentencia. Y se me viene a la mente en esta situación una pregunta. ¿Puede el cristiano apostatar? ¿Puede un genuino cristiano apostatar de la fe que un tiempo atrás consideraba? Por ejemplo, el cristiano cree en la Biblia, cree en la veracidad de la Biblia, cree que es inefable, que es la palabra de Dios, pero de aquí a un tiempo atrás él da la espalda al cristianismo. Yo creía esto, pero ahora ya no creo eso. Le da la espalda al cristianismo, le da la espalda a la palabra de Dios, apostata de la fe. Dice, el cristianismo, yo pensaba que el cristianismo antes era verdad, pero ahora no, el mormonismo es verdad. El budismo es verdad. El hinduismo es verdad. ¿Puede un genuino cristiano apostatar de la fe? La respuesta, para no ampliarla y en forma sencilla, es no. Y miren lo que continúa Pablo diciendo acá en el verso 11.
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Estaban acusando al apóstol Pablo de que él seguía predicando la circuncisión y que los falsos maestros, los judaizantes, también contaban con el respaldo de Pablo. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible eso? Si yo predicara la circuncisión, ¿por qué estoy siendo perseguido? Y el hecho de que yo sea perseguido afirma que yo no predico ya la circuncisión, sino a quién, a Cristo y a Él crucificado. Porque Pablo le dice, porque ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. Y en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo le dice, muy bien, ustedes que tanto están enseñando y proclamando y reclamando, deben circuncidarse, deben guardar la ley, que el sacrificio de Cristo no es suficiente. ¿Por qué no solo se circuncida, sino se mutilan totalmente? Había una creencia en la cultura griega en cuanto a Cíbeles, quien era considerada la diosa, la madre de los dioses. Y sus sacerdotes y sus seguidores se castraban totalmente. Y Pablo les dice, tanto ustedes que proclaman que deben circuncidarse, ¿por qué no solamente lo hacen con el prepucio, sino se castran totalmente? Ojalá se mutilasen, dice, aquellos que os perturban. Y en esta segunda parte, que termina en este verso 12, Pablo les dice, no hagan caso, no les presten oído a aquellos que les exigen circuncidarse, sino permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en la última parte, en los versos 13 al 15, Pablo les dice, y ejerzan esa libertad en amor para los unos con los otros. Miren lo que dice el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta palabra ocasión o pretexto viene del término griego aporme, que significa como una base de operaciones. Pablo les dice, no utilicen la libertad con que Cristo nos ha hecho libres como una base de operaciones para hacer de la libertad un libertinaje. No, le dice Pablo, sino que utilicen esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres en amor los unos con los otros, que ejerzamos esa libertad. Debemos dar gracias a Dios, nosotros como sus hijos, de que si el Señor nos da oportunidad de trabajar en su obra, debemos estar muy agradecidos y muy privilegiados al respecto. Imagínense el trabajar en la obra de Dios, estamos trabajando para el Creador y Dueño de todo el universo. Y Él es un Dios bueno y un Dios justo y dará a cada quien conforme su obra. Es lo más maravilloso que hombre alguno puede tener y trabajar en la obra de Dios. Si tú eres de aquellos que, del 20% que sirve en la obra de Dios, y no eres del 80% que consume nada más, no te quejes. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia local en específico, de los 50 hermanos que componen una iglesia local, solamente el 20% se compromete y se apasiona por las cosas del Señor. Y el otro 80% se va a consumir nada más. Si tú eres de ese 20%, sigue adelante, no te quejes. Muchas veces nos vamos a encontrar que no tenemos ese apoyo que quisiéramos dentro de la obra, no tenemos las personas que nos rodean en cuanto a la obra de Dios, no comparten esa misma pasión por
la obra de Dios, de querer que esa obra crezca. No, desean sí, pero no quieren hacer nada, no se quieren comprometer. Entonces, si tú eres de ese 20% que sirve al Señor y no de ese 80% que va a consumir, sigue adelante. Al final, nuestro Padre Celestial dará a cada quien conforme a su esfuerzo y a sus obras. Así que adelante nada más. Volviendo al tema, en específico en cuanto a la libertad, ¿es usted un hombre libre? ¿Es usted una mujer libre? ¿Realmente es un hombre libre? Las personas, como dije hace un momento, yo soy un hombre libre, no estoy atrás de unos barrotes, no soy esclavo de nadie, pero sí estás tras barrotes mentales y espirituales. Permíteme quizás ampliar este tema en cuanto al no cristiano en primer lugar. El no cristiano nace, como hemos visto, ya en la esclavitud de su pecado. Nace esclavo de sus deseos, de sus ambiciones, de sus proyectos, nace esclavo de su yo natural. El ser humano es el propio dictador de su propia vida. Él es esclavo de su pecado, como hemos leído en Juan. Nacemos, el hombre natural nace esclavo de su pecado. Necesita ser libertado. Pero mira, ¿y qué con el cristiano que ya obtuvo su libertad? Hay muchos cristianos, y es lamentable poder expresar lo siguiente, porque hay muchos cristianos que, olvidando la libertad con que Cristo nos hizo libres, otra vez, como aquel prisionero que ha pasado 20 años en la cárcel, obtiene su libertad, otra vez desea volver a la prisión. Extraño ser prisionero. Y este cristiano, después de haber pasado 20, 30, 50 años prisionero de él mismo, de sus pasiones, de sus rencores, de su falta de perdón, de su orgullo, de su soberbia, es libertado por el Hijo, y olvidando esa libertad otra vez desea y se coloca el yugo y se sujeta a su pecado. Y vive en cárceles de amargura, en cárceles de rencor, en cárceles de falta de perdón. En esas cárceles vive. Por eso cuando las personas los observan a los cristianos y les preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué vives tan miserablemente? ¿Por qué vives tan angustiadamente? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué tienes tanto rencor en tu corazón guardado? Alguien dijo, yo no puedo pedirle a un no cristiano que se comporte como un santo, pero sí puedo pedirle a un santo que se comporte como tal. Yo no puedo pedirle a un prisionero que nace prisionero, que es el hombre natural, a que se comporte como un hombre libre. Pero sí puedo pedirle a un hombre libre que se comporte como tal. ¿Eres un hombre libre? ¿Eres una mujer libre? Pórtate como tal. No vuelvas otra vez y te coloques el yugo de la esclavitud y vivas en esas cárceles de rencor, de resentimiento, de soberbia, de orgullo, que lo disfrazas de falsa piedad. Pórtate como lo que realmente eres, un hijo libre de Dios. Algunos vienen a la iglesia como si fueran al trabajo, y cumplen su horario. Vienen a la iglesia, normalmente tarde, se saludan, cantan, escuela dominical, escuchan el sermón, vuelven a cantar y se despiden y regresan a casa tan prisioneros como antes. Físicamente no están prisioneros, pero ellos mental y espiritualmente siguen prisioneros de su falta de perdón, de su lengua que no la pueden controlar. El verso 14.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo le dice, mira, porque toda la ley se cumple en esta palabra. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En su contexto inmediato, Pablo está hablando del amor al prójimo, pero si nosotros lo analizamos en su contexto general, en el contexto completo de la Biblia, habla sobre nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas se resumen en dos grandes mandamientos. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos grandes mandamientos descansan la ley y los profetas. Los 613 preceptos que formaban la ley mosaica, el Señor Jesucristo los resumió en dos, en estos dos grandes mandamientos. Y solamente lo podemos cumplir en el poder de Dios, nada más. Nosotros pasamos de Moisés a Cristo, de la carne al espíritu, de la ley a la gracia, del mundo al Padre. Es un cambio. Cuando Cristo entra a la vida de un hombre, pone un antes y pone un después. Hace un punto de quiebre. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Agustín nos recuerda y lo resume en sus palabras él, en cuanto a que Pablo le dice, mira, porque toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo en esta ya última sección le recuerda: ejerzan esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en amor para los unos con los otros. Entonces Agustín de Hipona lo resume así: ama y haz lo que quieras, porque el amor es la raíz de toda buena obra. En otras palabras, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a tu prójimo y haz lo que quieras. Porque el amor no busca lo suyo, sino el bienestar de la otra persona. Cuando nosotros realmente llegamos a entender el concepto del amor de Dios, de lo que significa amar a Dios, de lo que significa amar a nuestro prójimo, vamos a ser hombres y mujeres realmente libres, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, si quieres hacer lo que quieras, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a tu prójimo y haz lo que quieras. Porque en 1 Corintios capítulo 13 que dice, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor es paciente, el amor es benigno. Ama y haz lo que quieras. Y el último verso, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo les dice, si los hermanos, si ustedes allá en la iglesia en Galacia continúan de esta manera prestando oído a estos falsos maestros y judaizantes y se comportan como animales irracionales, mordiéndose y devorándose unos a otros, lo más probable es que terminen en una ruina común. Lo mismo para nosotros hoy en día, para la iglesia del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando los hermanos, en vez de apoyarse, en vez de protegerse mutuamente, se andan criticando, andan hablando a sus espaldas, andan guardándose rencor, andan no perdonando a su agresor? Cuando de esa manera viven, mordiéndose unos a otros, comportándose como animales salvajes y devorándose unos a otros, lo más probable que termine en una ruina común. Y los ejemplos más prácticos y comunes son una iglesia dividida, familias que se van a otro lugar,
conflictos entre hermanos, conflictos con el pastor. Somos llamados a ejercer la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no para andar mordiéndonos y devorándonos unos a otros a través de chismes, a través de calumnias, a través de críticas. Criticas a tu hermano, se va a tu hermano y lo vuelves a criticar a él. Criticas a tu pastor. Y así. Y en vez de que deberíamos ejercer esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en amor, en amor. No seamos vanagloriosos en nuestra manera de vivir, sino seamos humildes, seamos sencillos y ejerzamos esa libertad, repito, y que Pablo también llama a sus lectores en amor los unos para con nosotros. Y no volvamos otra vez a esas cárceles mentales y espirituales si realmente hemos sido libres. Y tú, mi querido amigo, ¿ya eres un hombre libre? Realmente, de lo que acabamos de ver, ¿puedes tú contestar ahora a esta pregunta? ¿Eres un hombre realmente libre? Si no lo eres, ve al Señor. Él ya ha provisto esa libertad a través de su Hijo Jesucristo. Quiero terminar con lo siguiente en cuanto a este tema de la libertad. Y termino con la pregunta que inicié. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Un joven en búsqueda de la verdad, en búsqueda del sentido de su vida, en búsqueda del propósito de su vida, porque él pensaba y razonaba que esta vida no era todo lo que existía, esta vida finita no es todo la vida del hombre. Una joven adolescente ya de 16 años preparándose para postular en medicina, ya meses atrás, me hizo la siguiente observación o la siguiente pregunta. Dice, yo no creo, en cuanto al sentido y al propósito de la vida, yo no creo que sea el todo del hombre tener que nacer, crecer, estudiar, casarse, tener hijos, trabajar, envejecer y morir. Yo no creo que todo sea eso, sea el todo del hombre, yo no creo. Y tenía razón. Eso no es. Si la vida del hombre termina en esta vida finita, realmente se vuelve absurda y se vuelve sin sentido. Y este joven, volviendo, este joven en esa búsqueda de encontrar sentido y propósito a su vida, lo hizo a través de esta pregunta. Y le hizo esta pregunta a 5 tipos de personas. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Fue a un estudiante y le preguntó, ¿qué es lo que más deseas en la vida? A lo que él respondió, inteligencia, libros y buena suerte. Fue donde el hombre avaro, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Dinero, dinero y más dinero. Fue donde al hombre bohemio, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Diversión, placer y viajes. Hasta que fue a un grupo de personas muy intelectuales y les hizo la misma pregunta. ¿Qué es lo que más desean en la vida? A lo que ellos respondieron, salud, dinero y amor. El joven, un poco decepcionado por las respuestas que había recibido, puesto que ninguna de ellas había llenado el vacío que existía en su corazón y había respondido a su búsqueda, fue por último a un anciano, quien era conocido por ser una persona sabia y piadosa, y le hizo la misma pregunta.
¿qué es lo que más desea en la vida? A lo que el anciano respondió de una manera tan calmada y tan tierna. Primero, conocer a Cristo. Segundo, parecerme a Él. Y tercero, pasar la eternidad junto a Él. ¿Y tú, mi querido amigo? ¿Ya eres un hombre libre? ¿Ya eres una mujer libre? El Señor Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y todo aquel que el Hijo hiciere libre, será un hombre y una mujer realmente libre. Ve a Cristo y empieza a vivir como un hombre y una mujer libre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en este día. Gracias a través de tu palabra nos recuerdas la libertad con que tú has dado al hombre a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no prestar oídos a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, a aquellas personas que enseñan un evangelio diferente y distorsionan, Señor, tu evangelio. Ayúdanos a permanecer firmes en aquella libertad con que tú nos has hecho libres y a ejercer esa libertad, Señor, en amor para contigo y para con los unos y nosotros. Gracias por tu palabra y bendice, Señor, a todas las personas que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén.